¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenidos a otro podcast de este podcast ya sumamente avanzado en su tercera temporada, con un gran equipo, con invitados, con toda una gran producción. Este podcast que se llama Desde el Panóptico con Amor, DPA Podcast, también conocido como Panóptico Podcast. Otro de esos capítulos especiales en los que invitamos a una persona para que venga a reemplazar la Wikipedia, que es a la que nosotros terminamos consultando, pero en este caso nos va a dar un poco más, nos va a hablar desde su experiencia. Como siempre, lo primero que les voy a decir es que si les gusta este contenido, denle me gusta, compártanlo. Nos van a encontrar en Spotify, esencialmente por ahí, porque esto es un podcast, pero también nos pueden ver las caras, estas bellas caras, por YouTube. Y bueno, ahí mismo en YouTube también en la descripción van a encontrar links y etcétera sobre los temas que vamos a hablar y demás. Nuestra red social principal es el Instagram, en la cual nos van a encontrar como Panóptico Podcast. Y ya haciendo la presentación que suelo hacer en cada podcast, procedo a saludar a mi equipo. Karen, ¿cómo estás? Hello, what's up? Venía bilingüe. ¡Qué presentación, Santi! Cada vez estoy más contenta de pertenecer a la tercera temporada del podcast. Igual, dijiste podcast como 50 veces, creo que quedó en claro que es un podcast. Sí, quedó bastante claro que es un podcast que se escucha. Pero estoy muy contenta del capítulo de hoy, muy ansiosa, y a pesar de haber dormido 2 miserables horas. Eso es lo que pasa cuando estás en la facultad. Sí. Bueno, en el orden que los estoy viendo sigue Mauro Rosales. Buenas, mucho gusto, gente. Sigo acá, me funciona todo bien. Así que estoy orgulloso de que por lo menos de las entrevistas una mitad salió como y la otra salió como ok. Así que vaya. Sí, la producción es... No esperen mucho tampoco, porque esto es lo que pasa cuando hay una pandemia y tenemos que grabar desde nuestras casas. Enzo Fiaconi. Acá, ¿qué tal? Recién levantado. No voy a decir nada, pero esta es la misma ropa con la que estaba durmiendo. Igual soy de 20, así que... De pijama. Mira, eso, nadie de acá está usando traje, ni nada, ni camisa, ni nada por el estilo. Estoy en modo pijama, así que... Bueno, así buenísimo. que estamos preparados y listos, empilchados para grabar. Buenísimo. Y ahora vamos a hacer como en todos los capítulos especiales de esta nueva temporada. Tenemos un invitado. El invitado no es de acá, digamos, ¿no? Viene del extranjero. Es una persona que vino a traernos mucha cultura. Y que aparte de eso también... Traemos gente internacional, loco. Gente internacional. Y que encima tiene un currículum interesante, porque esta persona laburó de lo que nosotros le decimos acá notero, pero bueno, en su país entiendo que se dice reportero. Conductor, también es actor, así que bueno, tenemos como una data re importante de las cosas que ha hecho esta persona. Bueno, sin ir más lejos, lo presento, el único, inigualable, impoluto, Bernardo Polo. Con ustedes. Aplausos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? ¡Qué alegría! No, qué bienvenida tan increíble. O sea, la super, hiper, mega presentación. Me siento honradísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo. No. Gracias también a vos por haber aceptado participar de esta serie de invitaciones que estamos haciendo al podcast. Bueno, como todos los podcasts, les voy a preguntar qué han hecho estos días, cómo están. Bernardo, vos qué has hecho, me contaste antes de que empezáramos a grabar que estabas estudiando. Sí, ya estoy ahí como tomando el impulso para ver si puedo rendir los últimos finales, para ver si puedo ya recibir un título. Entonces he estado como muy atento, un poco difícil de tomar otra vez. Se siente el síndrome post-vacacional, que después de unas largas vacaciones como que otra vez adaptarse a la actividad académica cuesta un poco, pero bueno, ahí vamos ahí dándole duro a ver si podemos sacar adelante ese proceso. Buenísimo, sí. Y la verdad que cuesta. Qué lindo. ¿Quién pudiera recibirse? ¿Cuántos finales te quedan?
3. Uh, 3 finales. No te queda nada. Ah, está ahí. Qué lindo. Qué lindo. Me gustó el concepto de síndrome post vacaciones. Escuchame, vos Hay que viajaste. tienen que incrementar. diagnosticar a mí también. Sí. Es que creo que todos estamos con el síndrome pegado en la espalda todavía. Che, escuchame, Sí, vos sí. viajaste a algún lugar, has hecho algo estas vacaciones. ¿A dónde vamos a Bueno, poder sí, viajar? yo tenía muchas expectativas, me acuerdo el año pasado cuando empezaba apenas el 2020, que aprovechar porque dije, bueno, ya sé que me queda menos tiempo en Argentina, así que quiero aprovechar para viajar y conocer un poco más, pero bueno, ante esta situación me tocó ir a los lugares más cercanos posibles, pero bueno, dicen que uno en la vida lo importante es que por lo menos al año conozca por lo menos 3 lugares y eso te da como mucha calidad. Así que, por ejemplo, conocí de San Luis, un lugar que se llama San Francisco del Monte de Oro, me encantó. Fuimos qué a lindo. acampar allá con los Buen amigos, lugar. cerca del río. Delicioso, muy, muy bacán. Ese lugar me fascinó, pues, de los que he visitado acá en San Luis. Buenísimo. Bueno, Bernardo, viste que habíamos hablado del tema de los problemas de conexión. Se te escucha medio Ok. entrecortado, así que te voy a pedir que apagues la cámara Bueno. para que se escuche bien el audio. Perfecto. De todas formas, en YouTube va a aparecer tu carita. Así que... Una buena foto de presentación. Sí, sí. Sí, por favor, Santi se asegura. elijan una buena, por favor. Que no sea la del documento. Sí, sí. Bueno, en nuestro caso, a nosotros nos pasó en las vacaciones que nosotros, por lo menos con Karen me tocó compartir las vacaciones con ella, así que porque nos fuimos a visitarla a su Qué lindo. ciudad natal. No, lo que pasa es que yo soy de Villa Mercedes, que no está tan lejos de San Luis Capital, pero, o sea, hablo para la gente que no conoce, que no es de San Luis, pero yo no conozco mucho de San Luis. O sea, es más, creo que hasta Bernardo debe conocer más lugares de San Luis que yo. pero por eso Santi me dijo, bueno, te voy a llevar a conocer esto, te voy a llevar a conocer lo otro. Santi se vino para Mercedes con otros compañeros y también hemos ido a lugares con Mauro, así que también estuve medio turista estas vacaciones. Como ninguna otra vacaciones, o sea, en las otras vacaciones que podíamos salir a hacer de todo, no, me quedé en mi casa. Justo en estas vacaciones se nos antojó, No, pero claro, visitar todos los lugares posibles. Todavía me quedan un montón de lugares de San Luis, sé que hay un montón de lugares que no conozco. Bueno, aprovecho de eso que acabas de decir, Karen, que me parece súper interesante y se los digo por experiencia propia. Yo creo que cuando uno se va de su país o se va de su tierra natal, es cuando se da cuenta que tiene muchos lugares por visitar dentro de su país. A veces uno siempre mira para afuera, ¿no? Estando acá, yo me quiero ir para Colombia, me quiero ir para Europa, me quiero ir para Estados Unidos. Y hay mucha gente que quiere venir a visitar Argentina y conocer los lugares. Y bueno, fue mi caso y sí, he tenido la posibilidad de conocer varios lugares que yo incluso le he contado a compañeros acá de Argentina que me dicen que ni siquiera conocen. Y eso me pasaba también en Colombia. En Colombia me pasaba exactamente igual. A veces por el hecho de estar en un lugar como que uno no lo valora tanto o como que siempre está mirando para afuera y no se da cuenta que tiene muchos lugares hermosos por visitar. Por cierto, Villa Mercedes me encantó, lo visité, me encanta como la vida nocturna, los bares, los cafés, me gusta mucho esa parte, para caminar me encanta, o sea, hay como mucho espacio para caminar y eso me gusta mucho. Ojo, porque los puntanos ahora te van a cancelar. No, porque hay una guerra constante entre los mercedinos y los puntanos. La otra vez tuve una pelea con unos chicos que conocí, que son de San Luis Capital, y me decían, no, en Mercedes no hay nada para hacer. Y les digo, pero si el centro de Mercedes es más grande que acá. No, pero acá se piensan que el centro es solamente la peatonal. Y bueno, pero allá en Mercedes también piensan lo mismo, y no es así. Pelea constante y ellos están mal. ¿Cómo eso? Perdón, no te escuché. El que decía eso, pero nosotros tenemos la pedrera, pero nosotros tenemos la de Fénix, ¿qué decís, pelotudo? Pero era de Fénix, está en Juana Colay, ni siquiera está acá, boludo. No, pará, ese argumento Perdón, se lo tirás
a un puntano y no, ya está. ¿Querés una triple No, guerra entre, quedó. entre colayense, puntano y mercedino? Nos damos. No entremos en esa. Me hubiera Acá gustado mismo que- nos damos. Me hubiera gustado que diga tipo, nosotros tenemos el estadio, uy, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Juan Gilberto Fone, pero eso está en la punta, boludo. Ni siquiera la tenemos. punta. Saltaba de la punta también, no. Yo soy de la pará. punta, No. papito. Yo viví Pero yo más siempre, años que de mi quiero, vida. yo siempre que quiero tirar un argumento para defender Villa Mercedes, aunque la verdad que para mí es lo mismo, Es lo mismo, realmente. pero más chico. Pero siempre que Sí, quiero también. tirar un argumento para No, defenderlo. es lo mismo. Pero en la en vereda podemos caminar 4 personas. Eso. Que en San Luis no podés caminar ni 2 juntas. Eso es. Por favor. Eso es verdad, eso es verdad, eso es Es, verdad. como- es lo que decía Bernardo, justamente. Es más espacio para caminar. Karen me está utilizando, así que Te tomó de punta. Una publicidad de Villa Mercedes pagada por el gobierno. Y se ponía, sacaba la auricular y se ponía la gorra de ahí. Era una mentira todo. Una Bueno, farsa. ya que tuvimos esta hermosa charla introductoria, creo que ya podemos pasar directamente bueno, a preguntarte a vos, Bernardo. Para romper el hielo, la primera pregunta creo que es media obvia, pero de todas maneras está bueno que te conozcan y sepan el por qué te viniste acá a Argentina. bueno, perfecto, sí es cierto, es la primera pregunta que me hacen y por cierto, también se preguntan por qué San Luis, por qué no otro lugar. Claro. eso Bueno, también. les voy a contar, mejor dicho, la razón principal de esta situación y para mí es súper importante y me encanta siempre recordarla. Tiene que ver con la educación superior. En Colombia, para los que, bueno, de pronto no lo saben, en Colombia la educación es pública pero no es gratuita. El acceso a la educación superior es muy limitada, hay muchos filtros, no todo el mundo tiene derecho, como en mi caso, que no tuve la posibilidad de ingresar a una universidad para poder estudiar la carrera que yo quería estudiar. Ujú. Para darles algunos ejemplos, por ejemplo, en Colombia, cuando uno está terminando la secundaria, todos los estudiantes de secundaria deben presentar unas pruebas, que les llaman las pruebas de estado ICFES, y pruebas saber también son conocidas, en las cuales nos hacen un examen con las diferentes cátedras, diferentes materias que vemos a lo largo de la secundaria, y de acuerdo a ese puntaje que nosotros sacamos, nosotros presentamos ese puntaje como requisito fundamental para poder ingresar a la universidad. Es decir, el estudiante que no presentó esas pruebas no puede ingresar a la universidad. Entonces, bueno, partiendo de ahí, muchos chicos o muchos estudiantes tienen que sacar un elevado puntaje en algunas materias, por ejemplo, para los que quieren estudiar medicina, para los que quieren estudiar determinada carrera, te exigen un determinado puntaje. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estudiantes no tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. ¿Qué pasa con aquellos que por lo menos tienen el puntaje? Se presentan a una universidad, por ejemplo, a la Universidad Nacional, que es como una de las universidades más importantes del país, y se presentan a la universidad y corren el riesgo ni siquiera de ingresar, porque hay un cupo para estudiantes. Entonces, incluso en el formulario de inscripción en las universidades, tú pones como primera opción, un ejemplo, periodismo, y como segunda opción tienes que poner otra carrera en caso de que no puedas alcanzar el cupo para periodismo. Entonces pones, no sé, comunicación social, o en el peor de los casos, una carrera que ni siquiera tiene nada que ver con lo que a ti te gusta. Entonces, yo pues en Colombia lo que logré hacer hasta ese momento fue estudiar una tecnicatura en comunicación social, que fue en una institución de educación superior, no fue en una universidad. Entonces básicamente me estaba prácticamente defendiendo con ese mediano título que lamentablemente no tiene prestigio en mis trabajos y en la carrera que logré desempeñar como reportero en medios de comunicación, específicamente en televisión. Y llegué a un punto en el que, bueno, estuve trabajando en televisión, llegué a trabajar incluso en uno de los 3 canales más importantes del país, que se llama City TV, que hace parte de la casa editorial El Tiempo, que es un conglomerado periodístico como, un ejemplo, decir acá el Clarín. Y lamentablemente, aunque, bueno, pude llegar a la pantalla, pude llegar incluso a presentar noticias en estudio, no estaba recibiendo un pago adecuado a todo el trabajo que realizaba. Claro. Me empecé a frustrar un poco porque cuando pedía pues que si me podían subir el sueldo, sentía que no me lo decían de manera directa, pero sí indirecta, que por no tener un título de una universidad
no podían subirme el sueldo. Eso me empezó a frustrar un poco, me empezó como a pensar un poco lo que estaba pasando y dije, bueno, entonces yo no puedo seguir haciendo mi trabajo, que por cierto me encanta, a medias porque me siento un poco frustrado, ¿me entiendes? A veces me sentía un poco incómodo cuando me reunía con compañeros y cada uno decía de qué universidad estudió o qué carrera tenía o cuánto le pagaban y de alguna manera yo me sentía un poco incómodo porque la gente piensa, yo creo que toda la gente que me conoce en Colombia y que me vio en medios de comunicación pensará que yo tengo quién sabe cuántos estudios universitarios, posgrados y todo esto y no es así. Entonces dije, bueno, vamos a tomarnos un tiempo, intentemos viajar a algún lugar donde pueda estudiar. Créame que anteriormente no conocía que Argentina tenía la educación pública, de pronto por ignorancia, por no sé qué en su momento cuando era adolescente, y haberlo sabido en ese momento hubiera intentado hacerlo en ese instante. Entonces empecé a averiguar y me hablaron de Argentina, que Argentina tenía educación superior gratis. Pensé en Buenos Aires, pero por cuestión de costos me salía muy costoso y temía que por plata me tuviera que volver a Colombia y dejar tirado tanto mi trabajo en Colombia como el estudio acá. Así que me hablaron de San Luis, me hablaron de la Universidad Nacional de San Luis, me hablaron que ella contaba con una residencia universitaria, con un sistema de becas y todo esto. Así que empecé como a buscar opciones que me respaldaran mi estadía acá en Argentina. Y bueno, así fue que llegué por medio de unos amigos que por cierto son de Villa Mercedes y llegué aquí a la Universidad Nacional de San Luis y ahora estoy acá con ustedes. Estos mercedinos están en todos lados. ¿Ves? Si los mercedinos, ¿qué sería de la vida de la...? Todos Sí. No, pero qué loco pensar que... volvieron a ganar. Qué loco Todos pensar que te negociados tuviste abajo que de ir mesa. de tu país para poder estudiar y sentir que están valorando tu trabajo. Claro, es cierto. Es una realidad que lamentablemente viven muchos colombianos y que, bueno, ¿Y qué yo pasa? creo que uno de mis propósitos acá es poder darle ese valor a la educación que es tan importante y, bueno, es un derecho sobre todo, defender el derecho a la educación. Es una historia Una pregunta. Sí. Perdón, no, No, dale. espera, Elenzo. No, Vamos como un turnando. comentario. Primero Elenzo, después Karen. Es una historia, digamos, fuerte, pero encima, más allá de justamente todo lo que dijiste vos en cuanto a sentir en carne propia, al fin y al cabo la realidad en distintos lugares, ¿no? Y muchos de nosotros tampoco tenemos idea. Por ejemplo, capaz que nosotros acá en Argentina tenemos bastante, digamos, generalizado el hecho de que existen, sí, las universidades privadas que son pagas, las universidades públicas que también tienen un nivel altísimo. Por más que uno muchas veces critique, incluso nosotros mismos argentinos criticamos la educación de acá, digamos, pero después remitimos quizá y queremos ver lo que sucede en otros países y es complicado, digamos. Y una cosita más que te quería preguntar, ¿hace cuántos años que estás acá ya en San Luis? Bueno, ya el pasado 10 de enero cumplí 3 años exactamente, que es lo que llevo de la carrera, 3 años ya. Buenísimo. Claro. Hace 20. bastante que estás. Karen, ¿qué ibas a decir? No, sí, igual 3 años para, qué sé yo, estar en otro país, no sé si es tanto en realidad, para mí es medio poquito. No, mi pregunta era, fuera de la grabación, nos contabas que te quedan solamente 3 materias para recibirte. ¿Ya pensaste, digamos, a futuro, cuando te recibas, si te vas a volver a tu país o si te vas a quedar acá en Argentina? Bueno, de hecho mi carrera tiene doble titulación, entonces una es el título de locutor nacional, ese es por el que me faltarían 3 materias y me faltaría un año de cursada para la licenciatura en producción de radio y televisión. Claro. En cuanto a Claro. lo que me dices, sí, yo creo que o sea, el principal propósito es regresar a Colombia, retomar mi trabajo en los medios. Por fortuna dejé las puertas abiertas de alguna manera en varios medios de comunicación allá en los que trabajé. Entonces la idea es regresar, a menos que, bueno, que pase algo súper importante acá en Argentina o surja una propuesta súper importante que, por cierto, tendría que ser seguramente en Buenos Aires o en una ciudad más grande donde haya más opciones para medios de comunicación. Sí, Sí, sí. O que, totalmente. bueno, me termine casando o algo así, o me retengan, no sé. Me retenga. Esa no me la esperaba. Vamos Está a ver abierto qué la pasa. posibilidad, todas las Me encantó que estaba posibilidades. en la lista de posibilidades. A lo último estaba Sí, bueno. sí, Capaz que sí, me caso. sí. Uno nunca Y sabe. uno no sabe, sí. ¿Quién es cierto, sabe? sí. Sí, en un Es año. cierto. Yo no sabía que iba a estar por acá en Argentina y mira, acá estoy. O sea, yo creo que estamos expuestos a eso. Aunque a veces como que nos dedicamos a ir bordando nuestro futuro,
siempre sale algo por ahí, lo digo por experiencia propia, algo surge y puede cambiarte de todo el rumbo de lo que estás haciendo, así que estoy abierto a las opciones, vivir, Buenísimo. que es lo que importa para mí. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, sí. Escúchame, esto no estaba igual en las preguntas que te habíamos planteado, pero acá no estamos recibidos nosotros y no tenemos una experiencia laboral en sí. Entonces no hemos laborado en MED, en nada de eso. Hemos tenido sí, digamos, prácticas y demás. Pero bueno, Sí. ¿cómo es la experiencia de laborar en un medio, de trabajar así en El sueño, televisión? al menos mi sueño, porque estoy en esa orientación de comunicación, justamente. Claro, la Claro. del multimedia. Ujú. Bueno, mire, necesitaría largas horas para contarles muchas experiencias de cómo pude ingresar a los medios de comunicación aún sin tener un título profesional. Y bueno, se los cuento así algo rápido. Por ejemplo, mi primera experiencia fue en radio en Colombia. Tenía tan solo 16 años Ah, re chico. cuando hice un curso de locución, un curso de locución que duró 6 meses, que por cierto me tocó pagarlo prácticamente que con las propinas que me ganaba en un supermercado de empacador. Yo reunía entre semana y bueno, iba y entre lo que reunía entre semana iba se lo llevaba al profesor, que era como el director de la academia esta, a escondidas de mi mamá, porque ella decía que esa plática que yo me ganaba era para que, no sé, yo me comprara ropa, me comprara cosas, pero yo estaba tan seguro que yo quería trabajar en medios de comunicación, que me encantaba la comunicación, entonces opté por buscar la manera de hacer un curso de locución, ya que no pude ingresar a la universidad, que por cierto me había inscrito en una universidad, pero cuando llegó el recibo de matrícula, que era súper millonario, mi mamá lo vio y me dice, imposible, yo no puedo pagar esto, o sea, olvídese que usted pueda estudiar ahí. Entonces busqué otras opciones, digamos que no me rendí y encontré un curso de locución y lo hice. Ese curso de locución de alguna manera como que me impulsó a seguir trabajando, a seguir buscando. Iba y me presentaba en un canal local, a casting sin tener la experiencia. Recuerdo que esa primera experiencia frente a cámara fue increíble porque llegué al canal, el productor me hizo una entrevista, imagínate, un niño prácticamente, me hizo una entrevista para ver si tenía actitudes o no. Me dijo, vamos a hacer de cuenta que yo soy el director de un circo muy famoso de Centroamérica que se llama Los Hermanos Gasca. Me dice, hagamos de cuenta que yo soy el dueño del circo y usted me va a entrevistar acerca de que nos vamos a presentar acá en la ciudad. Entonces yo lo empecé a entrevistar a él ahí en su oficina. Cuando terminamos la entrevista me dice, bueno, Bernardo, necesito que le echen unos polvitos en la cara y se va a sentar y va a entrevistar al verdadero dueño del circo. Yo dije, ¿qué? Y vamos al aire en 10 minutos. Yo, ¿qué? No sé. ¡Qué grande! ¡Qué presión! Me tiró al agua y yo por dentro literal me estaba muriendo, pero también por dentro dije, no puedo perder esa oportunidad. Es Así mi que momento. así arranqué y bueno, así fui avanzando y me fui metiendo en los medios de comunicación en Colombia. Luego pasé a un canal regional de televisión, que sería como Canal 13 acá en la provincia. Ujú. Y después de ahí me dije, bueno, tengo que dar el salto a Bogotá, a la capital, a ver si logro, y se dio. Quisiera contarles, pero sé que es muy larga la historia, Sí, pero sí. es muy linda, pero más o menos así empecé metiéndome en los medios de comunicación. Si esa es una de las anécdotas, no me quiero imaginar el resto. Sí, no se imaginan, No, Qué no pero- se hermosa historia imaginan. igual, qué lindo. Sí, 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 sí. sí. Pensaba que de todas maneras, a pesar de ese inconveniente que era el de no tener un título o poder acceder a una formación en sí para que después se te sea reconocido en un trabajo, es como vos decías, parecía, yo vi, si entran al canal de YouTube tuyo, que se ven ahí algunas de las notas que haces y cuando conducías en vivo y en directo, ahí en la pantalla. Parecías un conductor reformado, digo, era como una especie de Rodolfo Todo un Barili. profesional. Sí, un Rodolfo Sí. Barili de allá. Y me llamaba la atención y digo, wow, qué locura, el chabón este está estudiando con nosotros acá. Me llamaba mucho la atención. ¿Cómo pasó de eso a Sí. acá, a venir acá a vivir a San Luis? Y bueno, ahí va otra de las preguntas, que es, ¿qué fue lo que a vos te sucedió cuando llegaste y te encontraste con una cultura que es totalmente distinta, con la que se manejan de otras maneras, tienen otro lunfardo, otras formas de dirigirse, de hablar?
Y bueno, eso nada, ¿cómo te llegaste a acostumbrar? Porque eso toma un tiempo, me imagino. Bueno, fue un cambio realmente brusco, fue un cambio bastante fuerte. Al principio todo fue muy positivo porque todo era nuevo, todo era diferente, era escuchar acentos, dialectos totalmente distintos en el que yo crecí. Algo de las cosas que me pareció rarísima de entrada me acuerdo tanto cuando estaba haciendo el cursillo para la carrera, que veía a todo el mundo con el mate, veía a los profesores tomando mate, y yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Me entiendes? O sea... Se están drogando. Yo decía, veía la hierba que le echaban, yo decía, pero ¿qué es eso? Entonces, cuando me lo dieron a probar fue tenaz, o sea, de entrada el mate y yo tuvimos un problema de entrada, después tuvimos que entrar a terapia ambos porque no nos llevábamos muy bien. Igual, quédate tranquilo que eso le pasa no solamente a los que vienen de afuera, sino a todos los argentinos. Creo que a la primera a nadie le gusta y después te vas acostumbrando. Para mí el mate y la cerveza van muy de la mano. Cuando sos muy chico lo tomás y no te gusta, pero después es un vicio. Claro, sí. El tema fue que de entrada me quemé la lengua, o sea, empezamos re mal, ¿me entiendes? Sí. Me quemé la lengua, era amargo, muy amargo, o sea, no, de entrada dije... Pero se van muy mal. Y el asunto era que... O sea, como te yo dieron estaba, el peor mate que podía haber. Claro, literal, o sea, me dieron el más fuerte, no sé cómo llamarlo. Y el tema era que como era nuevo acá, mientras iba conociendo personas, donde llegaba me ofrecían mate, ay, tienes que probar el mate, ay, tienes que probar el mate, y así me tuvieron. Yo creo que los primeros 6 meses probando mate, me volví catador de mates, entonces, bueno, ya me gusta un poquito más, pero no me gusta tan amargo. Ver, escúchame, y encima un garrón porque en la universidad, entre tiempos, incluso mientras estás cursando, el estudiante vive de tomar mate, que es como su café. Bueno, no hay un lugar donde encuentres más mate que en la universidad. Así que es acostumbrarse o acostumbrarse. Y bueno, a ellos les llamaba la atención conversar conmigo, bueno, porque era extranjero, porque era colombiano, y yo veía ese detalle tan bonito de querer compartir conmigo, de integrarme, de brindarme el mate. Entonces yo como me negaba a recibirlo, porque yo decía, van a creer que yo soy un creído o algo así. Entonces literal me quemé la lengua durante 3 meses y fui ahí aprendiendo hasta que me adapté, y bueno, ya como que me adapté un poco al mate. Pero bueno, surgieron otras cosas. Por ejemplo, no le entendía nada a la profesora del cursillo, no le entendía nada. Yo decía, no puede ser, estoy hablando español, habla español igual que yo, pero no le entiendo. Decía una palabra y yo no la entendía, y mientras yo pensaba, trataba de entender qué palabra era, ya ella iba más adelante diciendo otras palabras que yo desconocía, y así era una cadena. Yo decía, no, yo me voy a volver loco acá, ¿yo qué hice? ¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué voy a hacer? Impresionante, y todavía me pasa. El tema de la comunicación es un trabajo de día a día. Todos los días aprendo una palabra diferente. Todos los días cuando estoy con mis amigos les pregunto, ¿y eso qué significa? Es impresionante, pero eso también me ha parecido súper enriquecedor acá de Argentina, porque wow, es increíble cómo al comunicarnos, cómo nos comunicamos, todas las formas, maneras y canales que podemos utilizar para comunicarnos es impresionante. De verdad que ha sido una de las cosas más valiosas que he tenido acá en este país. Sí, bueno, mira, eso algo que también es re importante, pero viste que en la carrera, por lo menos en nuestra carrera, que es comunicación social, nosotros estamos viendo constantemente eso del tema de la complejidad de la comunicación. Claro, y de cómo... Claro, porque no solamente con cómo te comunicas verbalmente, sino no verbalmente. Yo me imagino que como allá en Colombia deben tener algunos gestos o algunos movimientos que deben usar para comunicarse, que acá no los ves, y viceversa también. Claro, y dialectos, hay muchos dialectos también en Colombia, así como los hay acá, que ustedes identifican, por ejemplo, a un mendocino, identifican a alguien de Córdoba, alguien de Buenos Aires. Allá igual, pasa exactamente igual, se habla diferente allá no le decimos provincia, les decimos departamentos. Entonces, comunicarse en todas partes. Yo pienso que Latinoamérica es riquísima en dialectos, y yo creo que eso también nos hace bastante auténticos a nosotros, a los latinoamericanos.
Eso es cierto. Escúchame, y... Al igual que Karen, perdón. siempre nos pasa. Sí. No, que hablas de las diferencias en cuanto a la comunicación, pero ¿encontraste también algunas otras diferencias, por ejemplo, en costumbres entre país y otro? ¿Nos podrías contar algunas diferencias? Eso mismo. Un montón, pero un montón, no se imagina. Bueno, para empezar les voy a Tenemos un contar el podcast para eso, así que desayuno. dale. Perfecto, no, mira, el desayuno. Partamos del desayuno, que fue lo primero que yo probé aquí en Argentina. Voy a contarles cómo fue eso. Villa Mercedes. Me levanté, me acuerdo tanto, volvemos a Villa Mercedes, tipo 8 de la mañana, si no estoy mal, me levanté ese día, porque estaba ansioso por conocer, por saber dónde estaba. Y me acuerdo tanto que la señora de la casa, muy querida, ella la amo, la adoro, se ha convertido como una segunda mamá para mí, la señora de esta casa. Me dice, Bernardo, venga para que desayune. Y yo, ay, sí, qué rico, tenía un hambre. Anterior había viajado 7 horas en avión hasta Córdoba, y de Córdoba por tierra hasta Villa Mercedes otras 6 horas, si no estoy mal, más o menos. Entonces estaba súper así, como quiero comer, estoy bueno. Me siento a esperar el desayuno, cuando veo que la señora viene con una tacita y unas galletas. Entonces yo miro y era como, yo no sabía cómo se llamaba, pero me dijo, mira, este es un mate cocido. Y yo, bueno, genial. Entonces empecé a probarlo con las galletitas y todo eso. Empezó a pasar el tiempo, yo dije, esto debe ser una entrada, mínimo debe ser como la entradita, así que, bueno, allá en Colombia, antes del desayuno, en Colombia antes del desayuno uno se toma un tintico mientras va preparando el desayuno. Un tintico no es vino, ¿no? No es vino, claro. Un tintico le decimos al café, que puede ser como un espresso, que es cortico, chiquito, Claro. chiquitito, como dicen ustedes. Entonces yo dije, bueno, esto debe ser la entrada, debe ser como el tinto en Colombia. 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Ya era hora del almuerzo. Literal, me comí todas las tortitas que habían ahí. Y yo dije, no, aquí no viene nada más. Entonces yo le pregunté a la señora, le dije, disculpe, así es que esto es como un desayuno o algo así. Así como con toda, ni que ella se sintiera mal, pero yo necesitaba saber, ¿me entiendes? No entendía que yo dije, pero es que no hay nada, no se compró nada, voy a la tienda y compro algo. Y me dice, sí, es que así es que desayunamos acá, nosotros tomamos cualquier cosita. Miren, señoras y señores, les digo, en Colombia un desayuno tiene lo siguiente, variadísimo. Te sirven huevos revueltos que pueden ser con salchicha, con mazorca o choclo, que le dicen a ustedes, pancito, un platico de frutica picada que puede tener papaya, mango, banana, un café con leche. Si no tomas café con leche, un chocolate en leche o en agua, un juguito de naranja. Y eso apenas es un desayuno de una región del país, porque hay variedad de desayunos que les puedo también horas contándole acá. Entonces yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Esto es el desayuno, me voy a morir acá. ¿Qué voy a hacer? Tome su desayuno, ahora por 6 horas no come. Literal, o sea, literal. No es por despreciar el desayuno de esa señora, pero tampoco te dio el desayuno de todos los... O sea, a ver, no es lo que normalmente desayunamos también. Ponele, si vas a un café, capaz te ofrecen sí, un café con leche, más un jugo, o no sé, unas medialunas. Hay que aclarar. Si uno va, por ejemplo, como dice Karen, si uno va a un lugar y tipo dice, vamos a desayunar, el argentino se pone en el trabajo de hacer un desayuno mejor, pero el vamos a desayunar significaba lo que la señora te dijo, es mate cocido y tortitas. Sí. Porque no va a haber más ganas de nada. Sí, tienes razón. Ya me adapté, ya me super acostumbré, pero el primer año me bajé como no sé cuántos kilos, súper delgado. Disculpame mi prejuicio, pero después de ese super desayuno que se comen ustedes, porque tiene de todo, ¿almuerzan después? Tipo, ¿a qué hora? ¿Cómo es la diferencia horaria entre el almuerzo y el desayuno? Pero por supuesto, Santiago, créeme que es lo más rico, o sea, sin duda. Mira, el desayuno es una delicia. Pienso que, mira, en Colombia se desayuna como rico. Perdón, se desayuna como rey, es la cosa. Se desayuna como rey, se almuerza como príncipe
y se cena como mendigo. Aquí es lo contrario. Aquí se cena como, sí, como acá rey. Acá se desayuna como mendigo, se come como mendigo y se cena como mendigo. No. Ustedes cenan, No. ustedes cenan como rey porque ustedes comen Cierto. fuerte en la noche y súper tarde. Además, también Es me tocó verdad. adaptarme a eso porque allá es lo Sí, contrario. Ya es se come muy más cierto suavecito eso. por la noche. Claro. La cena es mi comida preferida. Pero sí, almorzamos también súper trancado, como decimos en Colombia, así un súper almuerzo bien rico, bien fuerte. El almuerzo, bueno, para los que tienen horario de oficina a las 12 del mediodía. En mi caso, por ejemplo, que yo trabajaba en medios, por lo general estaba almorzando a las 2 de la tarde porque el noticiero en el que trabajaba, la emisión terminaba a la 1 de la tarde. Entonces, mientras salía y todo eso, almorzaba a las 2 de la tarde. Y luego tenemos las 11, tomamos las 11, ustedes le dicen la media tarde, ¿no? Claro. Lo tomamos por ahí tipo 5 de la tarde, 4 y media, nos tomamos ahí como un cafecito con unos pancitos. Y ya luego la cena tipo 8 de la noche, que bueno, es algo un poquito más suave. Re temprano. Pero siempre se cena muy temprano, se cena bastante temprano y, Claro. y bueno, acá sí se cena un poco más tarde. Entonces, Nosotros como les digo, comemos la alimentación, un guiso de lenteja a las 11 de la noche y te acostás con acidez. Es como Sí. que... Sí. bueno, Era quiero muy decirte, en Colombia hay un tipo de desayuno que se llama calentado, y ahora que dijiste guiso de lenteja, el calentado se le llama a lo que queda del día anterior, se calienta en la mañana y se le pone un huevito y eso se cena. Ahora que me recordaste, por ejemplo, si Sí. comiste frijoles con arroz el día anterior Claro. y quedó una olla con eso, al otro día eso se revuelve, o con lentejas si no son frijoles, lo revuelves y lo calientas, te lo sirven, le ponen un huevito encima, mira, qué delicia para empezar el día. Eso se llama calentado. ¡Pum! Entonces, así que, Pesadísimo. no, Pero escúchame, yo Pesadísimo. hoy me levanté a la mañana, que encima me levanté medio apurado porque me quedé dormido. Y me hice un té y me comí 2 galletitas de agua. Y así estoy. Ujú. claro, no. Yo me Bueno, acabo de yo- comer yo- el té este que tenía acá y media tortita de chicharrones. O sea, que es como una especie de Claro. tortita de grasa, la mitad. Y Bueno, así sigo. yo lo mío, porque hoy tenía ganas, porque yo no desayuno directamente, automáticamente me levanto y es como espero hasta las 12 para comer. Sí. Hoy se me dio por decir, tengo 2 naranjas que están ahí en las últimas, me hago un vaso de naranja. Nada más, un vaso de naranja primera, nada más. Tristísimo. Ah, qué No, rico, qué rico. como qué rico. todos Muy mencionaron su saludable. desayuno, yo me hice una taza de café, un café bastante asqueroso y aguado, y media manzana y medio durazno. Eso fue mi desayuno. Ah, bueno, muy Bueno, saludable. ¿Se dan cuenta que siempre terminamos hablando de comida en este podcast? Sí, Sí, es cierto. Sí. sí, Mucha para comida. sorpresa de nadie, para sorpresa de nadie. Ya grabamos, mira, Bernardo, te pongo en contexto. Nosotros grabamos otros 2 capítulos en los que hablamos de comida y invitamos a una nutricionista y después a una persona que hacía comida vegana. Entonces como que estamos todo el tiempo hablando de comida. El podcast se llama el Buenísimo. panóptico, no sé. De la comida. Ah, El restaurante del panóptico. escúchame. Quiero aprovechar antes de que cambiemos de tema de la comida, pero Sí. necesito preguntar esto. Si uno de nosotros viaja a Colombia, ¿qué es lo que sí o sí tenemos que probar con respecto a la comida? Ah, buena pregunta. Ay, no, tantas cosas que yo también quiero comer ahora. Que no se imaginan cómo extraño. Bueno, para empezar, hay un plato muy típico, bueno, más que un plato, digamos, hace parte del plato, que se llaman las arepas. Se come en todo el país, tenemos más de 40 variedades de arepas. La que yo he podido hacer acá es con harina de maíz precocido, Claro. que por cierto logré conseguir la harina acá y solamente consigo en un solo lugar porque no se consigue en todas partes y sale carísima. Y se llama arepas, es con harina de maíz precocido, se hacen como una especie de tortilla, no tan delgada como la que se utiliza para los tacos, sino más gruesita. Ujú. Y bueno, tú la puedes rellenar con carne, con pollo, con lo que tú quieras, con verduras, si eres vegana, porque también la puedes utilizar para eso. Hay otro plato que se llama la bandeja paisa, que sobre todo se come el almuerzo, lo comen en Medellín sobre todo, y tiene lo siguiente, es un plato que tiene lo siguiente, te sirve. No está revuelto todo, sino que te lo ponen todo en el plato, pero por ejemplo tiene una porción de arroz, tiene una porción de aguacate, que aguacate, ¿cómo es que le dicen acá? Palta. Palta. Qué rico. Tiene palta, tiene un pedazo de chicharrón,
tiene una porción de carne molida o carne picada, tiene una tajada de plátano, tiene... Ay, se me escapa. Tiene Carne todo. con Tiene, fruta, claro. tiene un chorizo, tiene una morcilla. Mejor dicho, eso es una bomba, literal. Sí, sí, Claro, Entonces mucha totalmente. gente que almuerza así, de eso queda en la noche y para el otro día el desayuno el calentado, imagínense eso. Pero bueno, las frutas, se las super recomiendo, las frutas en Colombia, hay una variedad enorme de frutas en Colombia. Hay frutas de todo, el mango, mucho mango, papaya, hay mucha guayaba, tamarindo. Claro, esa fruta es como que acá no estamos tan acostumbrados. No, No las No. conseguís directamente. No. De Mango, hecho, las ensaladas de frutas en Colombia es súper variada. Igual la fruta es muy económica también en Colombia, es muy barata porque Claro. se producen todo el año, porque allá no tenemos estaciones, sino que tenemos un clima en determinada región. Entonces, por ejemplo, en una zona, por ejemplo, yo soy del Caribe, hace calor todo el año. Entonces, hay productos que se dan todo el año. Para el frío, en el interior, por ejemplo, Bogotá produce otro tipo de frutas. Entonces, como que todo el año tenemos toda esa cantidad de frutas que es muy variada, entonces es riquísimo por ese lado también. Es muy rico. Escúchame, hablando del clima, ahora que me llama la atención porque estás como mucho más al norte, ¿cuál es la temperatura mínima que hace allá? Porque yo me imagino que te viniste acá a Argentina y de repente hace como una bocha de frío. Bueno, eso es otro tema, ese es otro tema. Como les dije, en Colombia no hay estaciones, entonces acá como que te toca pasar por todos los climas Claro. del año y fue bastante brusco para mí el primer año. Sobre todo la temporada de invierno me mató un montón. Encima como que pasas todos los climas en un ddía, ni Claro. siquiera en un año. En un día pasas por todo. Impresionante. Bueno, yo soy del Caribe, que soy de la región Caribe, que es en el norte del país. Sí. Yo soy de una ciudad que se llama Santa Marta, que queda junto a Cartagena, junto a Barranquilla y cerca de la isla de San Andrés. Son como las ciudades turísticas más conocidas internacionalmente, por eso se las menciono, de pronto alguna la recuerda. Y en esa zona hace calor todo el año y la temperatura bueno, sigue cambiando y cada vez sigue aumentando la temperatura, pero siempre está de 32 para arriba No. la temperatura. Entonces la mínima puede ser 29, Me muero 30, no sé. deshidratado, me lo contás y ya me está dando calor. Literal. Igual a mí me dan ganas de ir. Pero como les decía, Colombia, como por su ubicación, tiene las otras ciudades, otras regiones tienen frío todo el año. Por ejemplo, en Bogotá la temperatura máxima es de 19 grados y la mínima está en los 13, que es en Bogotá, y por lo general todo el año es así. En otras ciudades cambia, por ejemplo en Bucaramanga, que es hacia el oriente del país, que es donde vive mi mamá, la temperatura está la mínima en 22 y la máxima en 26. Entonces, digamos que depende del lugar donde vivas. Depende del lugar donde vivas, vas a tener una temperatura. Mira. Entonces, digamos que es más así. Acá me dio durísimo el frío, honestamente no lo puedo negar, fue durísimo. Adaptarme al calefactor en mi casa, no existe un calefactor en Colombia. Yo no sabía encender un calefactor acá cuando llegué. No tenía ni idea. Cuando vi el aparato, esa parte estaba como una casa como medio antigua. Se veía viejísimo, yo dije, no, esto debe ser como una bomba, ¿qué es esto? Esto va a explotar. No sabía, no, literal pasé la primera noche con frío porque no fui capaz de prenderlo, tenía miedo que fuera a estallar o que me fuera a morir encendido allá adentro. Me tocó esperar hasta el otro día para que el señor que me alquiló me ayudara a encenderlo y me enseñara porque no tenía ni idea, o sea, no sabía. Y bueno, cosas como esas. Aprovecho para decirles, cosas rarísimas, el bidet. En Colombia no existe el bidet, así que cuando entré a un baño acá, No te puedo creer. yo dije, ¿esto qué es? ¿Tienen dos inodoros? Ya, ¿no? Tienen dos inodores. Lavamanos para personas más bajitas. ¿Qué es esto? Decía yo. Lavamanos para personas más bajitas. Eso es hermoso. Creo que ese va a ser el subtítulo de nuestro programa. No, una locura. Igual el bidet, Pero el bidet puedo es decir que es una maravilla el bidet, luego que supe cuáles son sus bondades, dije, es una maravilla, quiero tener uno en Colombia. Debe ser el mejor programa que hemos grabado hasta el momento. No sabía. Volví en el avión, viste, con un bidet. Volvía con un video. Yo me lo llevo de acá. Sí, boludo, que es un gran descubrimiento eso. Es como que Para mí, yo me sí, muero si pero- no tengo el bidet. Yo- Claro, sí, una maravilla. Es Qué mi lindo. vida. Lo amo. Escuchame, bueno, para no dilatar tanto más la cuestión,
voy a hacerte una pregunta en concreto de algo que es muy de acá. Y yo sé que vos ya lo has hablado antes. Y ya directamente pasamos al tema del lenguaje, que es a lo que tenemos que charlar realmente. ¿Qué onda la siesta? La siesta. Tocaste un tema muy interesante. Ojo con lo que vas a decir. Bueno, la siesta es la pareja, mejor dicho, me llevo la siesta para Colombia con el bidet, ¿me entiendes? O sea, son dos cosas maravillosas. La siesta en el video directamente. Ganamos. Pero no sé cuál es mejor, no sé cuál es mejor, ¿me entiendes? No puedo darle un primer lugar, no puedo darle un primer lugar a ninguna de las dos. Bueno, la siesta, bueno, me pasó también el mismo primer día que me pasó el desayuno, cuando después que almorzamos como a la 1:30, 2 de la tarde, yo veo que todo el mundo como que se empieza a desaparecer de la casa, como que cada quien se iba y me decía... Se guardaron todos. De repente no sentía un solo ruido, no sentía nada, no se escuchaba absolutamente nada. Yo dije, ¿qué está pasando? Algo pasa, algo ocurrió, vinieron extraterrestres y se llevaron a la gente y no me di cuenta. Dije, voy a salir, salí a la calle y estaban todas las puertas cerradas, todos encerrados, el comercio cerrado. Yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pues yo me sentía como en Soy Leyenda, en la película de Will Smith. ¿Qué pasa aquí? Entonces, cuando me dicen, no, es que acá la siesta es sagrada, o sea, usted tendría que estar durmiendo a esta hora. Y yo le digo, ¿cómo así que es sagrada? Yo quiero salir a comprar algo, quiero hacer algo. Acabé de llegar a Argentina, como que me voy a acostar en una cama. Entonces me decían, no, es que acá se duerme la siesta, que no sé qué. Claro, yo venía de un ritmo en Bogotá, ciudad capital, como decir Buenos Aires, donde la ciudad no descansa, está en movimiento constante. Entonces fue como un choque también de entrada, como que, uy, ¿cómo así? No, sentía que perdía tiempo, pero ahora, qué maravilla la siesta, ahora nos hicimos súper amigos, compartimos mucho tiempo juntos. Escúchame, y es algo que es tan argentino que incluso yo te digo, vos te vas a Buenos Aires y también siendo una ciudad tan grande como ahora es para Latinoamérica, que también tienen un ritmo constante, que están como siempre de 10.000, incluso ahí están siempre durmiendo la siesta, como que ese horario entre las, no sé, 2 de la tarde hasta las 5, nada, silencio total. Sí, hay un alma en la calle. El tema de los bancos, yo por ejemplo allá aprovechaba ese horario porque bueno, trabajaba, entonces yo dije voy a aprovechar en ese horario entre 2, 3, 4 de la tarde para ir a un banco y acá me decían que el banco lo cerraban a la 1 de la tarde, yo decía, y bueno, puedo volver más tarde porque de pronto, no, hasta mañana, y yo me tocaba trazar todo el trámite hasta el otro día y eso sí como que fue un choque con mi ritmo de vida tan rápido que tenía en Colombia, que como que digamos que me afectaba un poco inicialmente, debo reconocerlo. Ya después con el tiempo me fui adaptando. ¿Viste? ¿Para qué mierda me vine? Claro, pero mira, voy a sacar algo y es algo muy importante. El trabajo, el movimiento de la ciudad, el estrés, no lo es todo en la vida y tampoco es tan bueno. Y yo les digo, aprovechen al máximo el ritmo de vida que hay acá, la tranquilidad, el poder caminar por el centro, el poder desplazarse. Sí, hay inseguridad en todas partes, sí, pero no al nivel de una ciudad capital como Buenos Aires o como Bogotá, donde tú prácticamente estás todo el tiempo mirando a los lados, que no te vayan a robar, que eso, que lo otro. Y yo eso es algo que disfruto muchísimo de San Luis. Me encanta poder salir a caminar a cualquier hora y sentirme por lo menos seguro, hacer mis vueltas a pie, mis trámites que dicen ustedes a pie, me encanta. Y eso es algo que una ciudad grande no lo puede hacer y yo lo rescato, me adapté a eso, estoy feliz de poder descansar por lo menos cada vez que puedo la siesta, aprovecharla al máximo porque el cuerpo lo necesita, porque nuestro estado de ánimo lo necesita, así que por ese lado, viva la siesta, viva el bidet. Viva el bidet. Ese es el título del podcast, ese, viva la siesta, ese creo que es el... Te vas a tatuar el bidet y bueno, la siesta no sé cómo lo vas a hacer, vas a tatuarte una cama. O un bidet durmiendo, un bidet con setas, así como descansando. Es buenísimo. Es muy buena, me la voy a tatuar al lado de la milanesa. Escúchame, bueno, ya entrando en el tema lingüístico, que es para lo que nos compete. Sí. Yo te había hecho un planteo, te había preguntado si vos ubicabas el concepto de polisemia.
Sí, sí, tengo entendido que tiene que ver como cuando una palabra tiene diversos significados o algo así, ¿no? Tiene que ver por ahí. Precisamente. Ese es como el significado en concreto. En este caso nosotros lo vamos a usar como una especie de concepto paraguas para hablar de cómo es esto que sucede, ¿no? Incluso en un lenguaje que es propio, como lo puede ser el español, el castellano. Y cómo es que pasa que de acuerdo a la región, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo también a ciertos desarrollos históricos, siempre van a ir variando los significados de las palabras e incluso puede ir variando lo que sería el significante, ¿no? Esto que nosotros estudiamos un autor que es re importante para nuestra carrera, que es Saussure, y él habla de estos dos conceptos que son el significado y el significante. El significado sería el concepto en sí de la palabra y el significante sería como la palabra estructurada, ¿no? Lo que va a determinar, vos decís esa palabra y significa tal cosa. En algunos casos también pasa que el concepto puede ser uno solo, las palabras pueden ser varias. O en otro caso puede pasar que una palabra tenga varios significados, como es en este caso. ¿Entendés? Exacto. Y bueno, yo entiendo y vi uno de los videos que hiciste vos, así como en moda, digamos, en concepto, en clave youtuber, hablando de eso, de cómo incluso acá en Argentina, de provincia a provincia, en la parte que es Cuyo, ¿no? Mendoza, Córdoba, San Luis, cómo de repente, no sé, las palabras, una cosa, un concepto tiene distintas palabras. Una discusión que yo me acuerdo que tuve cuando conocí a Karen es que yo no podía creer que ella le decía bizcochos a las tortitas. ¿Entendés? ¿Cómo bizcocho? Porque acá en Mercedes le decimos bizcochitos a lo que ustedes en San Luis le dicen tortitas. Entonces cuando yo iba a la panadería y pedía bizcochitos, me quedaban mirando como, ¿qué es bizcochito acá? Acá también le dicen bizcocho a una persona como linda, o sea, un hombre o una mujer, y qué bizcochazo, qué bizcocho. Y le dicen así, ¿no? Ay, no, yo también tengo otro significado para bizcocho acá. Acá te cagarías de allá risa a sí, quien le decimos allá le bizcocho acá. decimos, es por decir, uy, esa Karen es un bizcochazo. O ese Santiago es un bizcocho, se dice así. Acá le decimos bizcocho al tuerto, o sea, al que tiene un ojo desviado. Al visco. Al visco. Al visco. Al visco, que la palabra visco, o sea, Bizcocho. cómo se nota que jugamos con el lenguaje, que visco y bizcocho suenan parecidos, entonces sos bizcocho. Claro. Ay, no. Ahora que estamos en Mercedes por ahí, le digo a mi hermana, che, vamos a comprar unas tortitas, y me mira como dice, no, bizcocho querrás decir. Y yo como, bueno, no paso feliz a nadie. Bizcocho citadina. Bueno, escúchame, Bert, te pregunto a vos si tenés así como una anécdota en concreto de que te haya pasado eso. Me imagino que tenés varias, de que dijiste algo y no te entendían. Sí, me han pasado un montón, justamente en los videos. Hay uno en particular que me pasó y tiene que ver precisamente con la palabra, por el de las frutas. Nosotros le decimos a las fresas, le decimos fresas, ustedes le dicen frutilla. Ah, mirá. Sí, y me pasó, por ejemplo, con esa una vez que fui a comprarlas y la señora se súper enojó porque yo le decía que si tenía fresas y me decía no, que no tenía. Yo le digo, pero es que las estoy viendo, ahí están las fresas. Me dice, no, esas no son fresas, son frutillas. Yo le dije, pero en Colombia son fresas. Bueno, está en Argentina. Yo, bueno, está bien, pero usted no entiende. Y yo le decía. Estaba recruzada. Bueno, en ese video decidí incluirlo porque, bueno, eso fue como una tras de otra. Entonces empezó la discusión. Entonces yo le dije, uy, qué pena con usted, señora. Y me dice, ¿cómo que qué pena? ¿Yo acaso le doy pena? No sé, ¿cómo así que le doy pena? Yo le dije, no, o sea, no que me da pena de tristeza, sino que me da vergüenza, ¿me entiendes? Porque allá sí no es pena, me da vergüenza. Entonces, ¿qué tal este colombiano? No sé qué. ¿Sabe qué? Me voy a la mierda. Hasta luego. No, muy chistoso. Y bueno, en cuanto a palabras, hay una palabra con la que tuve muchos problemas al inicio, y bueno, todavía me pasa porque a veces se me olvida. Nosotros en Colombia cogemos todo. Claro. Entonces acá, claro, cada vez que yo decía, me ayudas a coger eso, voy a coger esto, Qué cochino. cogí esto, y la gente me miraba raro. Yo decía, ¿qué pasa? Yo decía, ¿pero qué les ocurre?
Y entonces me decían por ahí un compañero, no, no, Ver, no digas coger, no, acá no, eso es malo, me decía, yo como que malo, o sea, ya se coge todo el tiempo. ¿Quién pudiera? O sea, me refiero, yo va a coger el bus, va a coger el autobús, va a coger la maleta, ¿me entiendes? Entonces me tocó con el tiempo ir eliminando la palabra coger, porque bueno, acá tiene otra connotación, así que Claro. ha sido difícil por ese lado. Ay, Dios. Qué persona tan cochina. No, Espero que nunca hayas tenido la circunstancia de tener que ir a buscar a alguien a su casa y decirle te recojo. Eso es lo literal, he utilizado muchísimo, pero muchísimo. la puta madre. Recojo la Qué ganas de, cena. qué ganas de cogerme un video. No. Escúchame, Pero sí. había una de las palabras que vi en los videos que habías hecho que me llamó mucho la atención, que es, no sé si lo voy a pronunciar bien, crispetas, ¿puede ser? Ay, las crispetas, qué delicia las crispetas, sí. Claro, en el cine cuando uno va, pues uno pide crispetas. Ustedes piden pororó o pochoclos, ¿no? Choclo. Bueno, yo no sabía tampoco de pochoclo y pororó, no tenía ni idea qué era esa vaina. Entonces, claro, yo cuando fui al cine esa vez y me decía, me da por favor el combo 5 que tiene crispeta, no sé qué, me dicen la señorita, no, ese no tiene eso que usted dice, me dice. Y yo le digo, sí No sé tiene. qué dice usted, pero no tiene. Ni siquiera le sabía pronunciar la chica. No sé qué me porque, están claro, tratando ustedes, para mí son por y puto. entonces, yo le dije, no, sí, la blanquita, que son así, eso es crispetas. Me dicen, no, esos son pororós. Y yo, bueno, eso, pororós. Eso. Yo quiero con eso, con pororós. Y bueno, es impresionante, pero aparte acá le dicen diferente también, entonces es un lío porque Sí. hasta comunicarse acá adentro es difícil porque lo dicen de diferentes maneras. Pororó, Pororó, pochoclo. pochoclos, así como pasaba con las torticas y se me escapan los bizcochitos y bueno, como que varía muchísimo de acuerdo a la región como le dicen las cosas, entonces imagínense el tema de poder comunicarse. Me pasaba en italiano, por ejemplo, cuando estaban dando la clase y la profesora explicaba que en italiano se dice tal cosa, que es como decir en Argentina tal otra, y yo digo, pero ¿cómo es tal otra? Entonces me tocaba entender primero en argentino para luego entender en italiano, o sea, un lío. No sé cómo Curso aprender, argentino. no sé Un doble cómo- filtro tenías. Exactamente, Qué así garrón. es. Bueno, No, sí. Igual puedo decir una anécdota que le pasó a mi mamá cuando fuimos a un parque acuático en Buenos Aires, que es otro genial mundo. esta anécdota porque nosotros, uno a veces usa el lenguaje y no sabe que solo es parte del lugar en donde vive. Entonces estábamos viendo un espectáculo de delfines, terminamos de ver el espectáculo de delfines, mi mamá se acerca al entrenador de delfines, nosotros atrás tomando los verdaderos recaudos, porque gracias a Dios que no tomamos los recaudos, porque si hubiéramos estado al lado de mi mamá hubiera sido peor la situación. No va mi mamá y le dice al señor que está ahí, es pandita la pileta esa, y el hombre, bueno, ya no sabía qué hacer, se atajó de donde pudo y Excuse me. le contesta de donde puede el hombre, porque el argentino siempre tratando de contestar aunque no sepa ni cómo se llama. Dice, Chamullando. no señora, acá no tenemos pandas, le dice. Yo y mi viejo nos empezamos a cagar de la risa de esta forma. Buenísimo. Y mi vieja haciendo malabares diciendo, no, lo que pasa es que yo donde vengo le decimos pandito, pero lo que quise decir siempre tiene Es poca que poquita profundidad, agua, la pileta, claro. claro. qué Un hermoso. payaso. I don't speak espontano. Hay dos Bueno. que panda, ¿viste? Claro. Y aprovecho para decir que, bueno, esto también, como a ustedes les parece súper divertido y se ríen cada vez que escuchan y todo lo el tema sufrí. de las palabras. Bueno, he pasado situaciones difíciles también, o sea, no es que sea muy No divertido. es todo risa. Después me río, después me da muchísima risa, pero de entrada es complicado. Bueno, otra es que personas que he conocido acá aprovecharon la situación o me utilizaron para decirle cosas a otras personas. Oh, no. No, qué mal. Era terrible y yo no entendía, no sé si lo pueda decir acá, pero por ejemplo me pasó una, no sé si lo permitan, estamos en horario familiar, no sé. No, mira, puedes decir lo que quieras. Claro, este contenido se sube a YouTube y yo le puedo dar la opción para que no lo escuchen niños, así que quédate tranquilo.
Bueno, tampoco creo que sea tan fuerte. Bueno, para mí de pronto no lo es tanto porque como que no tengo el contexto y no lo entiendo mucho, pero, por ejemplo, la primera vez que me invitaron así a comer en casa de unos amigos, que era como una juntada, como le dicen ustedes, dijeron que iban a hacer un pollo al disco. Qué delicia, el pollo al disco me encantó, es uno de los platos que más me gusta de acá, por cierto. Amor. Y resulta que estábamos sentados en la mesa y habíamos aproximadamente unas 10 personas. La mayoría éramos hombres en ese momento ahí en la mesa. Entonces, un chico que estaba al lado mío me dice, colombiano, mira, dile, si ves al chico que está allá sentado en la otra punta, dile gorriado, dile No. gorriado. Acá nosotros decimos gorriado como amigo, como parcero, como esto. Y yo, Pero tampoco, ¿en serio? igual, Y tampoco yo, es un re insulto, pero... sí. Claro, sí. pero bueno, entonces... Pero no sabía yo- que gorreado incluso, o sea, es una palabra que se usa en Colombia, digamos, que tiene un significado en Colombia. Sí, ahora te digo cuál es, que es tenaz. Allá ha sido muy fuerte. Entonces, por ejemplo, entonces yo le empiezo a decir, hey, ¿qué más, gorreado? ¿Todo bien? Entonces, se va a reír. Esto es como Monster Inc. Las risas nunca faltan. Entonces, el chico se quedó así como, me miraba así como raro, y ellos me decían, no, dile otra vez porque no te entendió. Y yo, gorreado. Yo repetí una y otra vez. No, Y qué se maldad. reían. Y entonces me Gorreado, decían, pero no se dice gorreado, se dice gocheado. Tienes que decir gocheado. Gorreado. Entonces, no, muy chistoso. Y bueno, así me pasaron con otras palabras que me decían al principio ahí molestando. Pero bueno, ya iba aprendiendo, así que ya no. A los bebés cuando recién están aprendiendo a hablar y viene el tío molesto que le dice, decí pelotudo, decí mierda, decí... Ay, sí, así, tal Y cual. Y decirle palabras al bebé, bueno, así. y aparte uno se siente como raro, como me siento como, no sé, como aprendiendo usado, de vuelta. como hermano, ¿me entiendes? Como que me siento rarísimo. No me gusta esa situación realmente. Escúchame, primero voy a decir que eso no está bien, es una maldad. No estuvo. Puede ser gracioso ahora, pero la verdad que no está copado. No, en el momento sí. Y Sí, obvio. la otra cosa que me da curiosidad, vos que ya tenés como mucha experiencia en el ámbito laboral de la comunicación y te sabes manejar, se nota que tenés como, sabes dirigirte mucho a la gente. Digo, la comunicación o lo que estudias, ¿te ha ayudado a vos a manejarte en este tipo de situaciones? Totalmente. Yo pienso que me ha servido mucho. Mucha gente me decía, bueno, pero tú con toda la experiencia que tienes en los medios y ya has trabajado, has estado frente a cámaras mucho tiempo, no tendrías ningún problema en hacer una entrevista, en dirigirte a un público en particular. ¿Crees que es necesario estudiar? Y yo digo, pero por supuesto que es súper necesario. Partiendo de que yo no tenía una experiencia académica, yo muchas de las cosas que aprendí en medios de comunicación lo aprendí en la marcha, así como la primera vez que me lanzaron frente a la cámara, muchas situaciones se me presentaron en las siguientes situaciones. Me daban las preguntas en un papelito y yo me acuerdo que yo escondía el papelito porque iba a una rueda de prensa y como no tenía experiencia, escondía el papelito, leía, lo ocultaba y hacía la pregunta con toda propiedad, como para que se notara pues que este chico sabía. Y así fui aprendiendo un montón de cosas. Aprendí muchísimo ortografía en ese momento, me acuerdo tanto porque yo era el que le ayudaba al jefe de redacción, yo me encargaba de ayudarle a escribir las notas, me acuerdo tanto, aprendía muchísimo, pero son cosas que la academia, en este caso la universidad, te permite digerirlas de otra manera y son súper necesarias para que mi trabajo cada vez tenga mejor calidad, ¿me entiendes? Yo muchas de las cosas que yo agradezco precisamente de toda mi formación a nivel superior, precisamente tiene que ver con que he podido descubrir muchos errores que yo cometí al aire o que sigo cometiendo al aire cada vez que me paro frente a un micrófono, frente a una cámara. Yo pienso que ha sido fundamental para mejorar. Yo miro hacia atrás y me doy cuenta de eso, me doy cuenta que me ha servido mucho. Sin desmeritar por supuesto la práctica, porque en los medios de comunicación, y de verdad que aprovecho y los felicito que estén haciendo esto porque es fundamental la práctica, y ese es un error que lamentablemente tiene la academia, es que no le hace mucho énfasis a la práctica y en los medios se necesita practicar. Yo en Colombia me acuerdo tanto, me ponían practicantes que venían de universidades, me ponían para que yo fuera prácticamente como su tutor, me acompañaban a mí a hacer las entrevistas y todo eso,
y yo veía a los chicos súper nerviosos, les daba el micrófono para que se empezaran a familiarizar y temblaban todo el tiempo y empezaban a tartamudear, y precisamente eso tiene que ver con que no hay práctica en la universidad, y es fundamental para los nuevos profesionales, porque ese profesional que tiene un título, el día de mañana va a un casting o va a una prueba en un medio de comunicación, y los nervios se lo comen y todo lo que aprendió a la basura, precisamente por eso. Sí, Entonces, yo pienso que van de la mano, ambas cosas, porque así también vemos como en medios de comunicación hay personas que cometen unos errores garrafales, y me incluyo porque yo también los cometo. Por eso es necesario la academia, sí, para mí. Buenísimo, qué buena respuesta, que dejaste. Me parece un re mensaje. De enseñanza. Como un breve comentario, esto, por ejemplo, yo también en abogacía, esto está re presente, porque a mí me insisten, digamos, en que la práctica es fundamental a la hora de que en los alegatos, que es cuando la típica escena, viste, del abogado dando razón de todo, y te hacen rendir justamente exámenes finales, te hacen rendir, incluso hay una materia que es procesal, que es como todo procedimiento. Los parciales también son orales, porque lo que quiere el profesor es que te suelte, que no te trabes, que hables, y que no te frenen, viste, los frenos inhibitorios que le dice, que no te, que justamente todo lo que vos tenés en la cabeza, digamos, lo puedas representar en lo que querés hablar. Y sí, claro, fundamental. Entrecruza muchas eso, cosas. Y mira, algo que acabas de decir me parece súper interesante. Yo pienso que para cualquier profesión, yo pienso que a veces tenemos que tener algo de actores, de actor o de actriz. Hay que tenerlo, y yo lo sé por la experiencia. Queramos o no ser los más naturales frente a cámara, frente al micrófono, frente al público, lo que queremos ser los más naturales, sí, maravilloso. Pero a veces hay situaciones en las que tú por dentro estás o te falta información o estás nervioso y tienes que asumir un rol. El rol tuyo en ese momento es el del abogado defensor, y es el rol. No importa que en tu casa tengas los mil problemas, no importa que tengas nervios, no importa que te haya pasado quién sabe qué cosa. Ahí en ese momento que te estás parado frente a esa escena, tú eres el abogado, ¿me entiendes? O eres el presentador de televisión, o eres el conductor del podcast. En ese momento tienes que asumir el rol, y de alguna manera hay que hacerlo, ¿me entiendes? Y somos actores, o sea, seamos honestos, somos actores en toda la vida. Yo pienso que hasta en las situaciones en las que hablamos con una persona lo somos también. Entonces es aprender a asumir esas situaciones, enfrentarlas y creérsela, porque si no se la cree, no se la va a creer nadie. Mira, en resumen, muy bien dicho. Enzo, tenés que empezar a ver la ley del orden. El orden, empezar a ver Better Call Saul, viste, toda esa serie. Ahí verdaderamente se aprende. Me encanta esa serie también. Better Call Saul, muy ojo, buena. porque es real. Muy buena. Es un abogado que caga a mucha gente, así que ten cuidado. Bueno, escúchame, voy a hacer una pregunta. ¿Quién está controlando el tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Deberíamos ir cerrando porque ya nos estamos pasando. Perdón que interrumpa, pero estaría bueno ir cerrando, porque ya se nos ha pasado un poco. ¿Se nos pasó bastante el tiempo? 10 minutos, 15. No, Sí, pero más o menos. por ahí. Claro, bueno, porque yo quería hacer el jueguito de las palabras, pero... Y cerrarlo con eso. ¿Lo Cerrarlo con eso. Bueno, Sí. vamos para adelante. Bueno, escúchame, Ver, me imagino que vos ya tenés algo de... Al haber estado 3 años acá en Argentina, ya tenés algo de lo que es el lunfardo argentino y conocés varias palabras. Eso espero. Pero de todas maneras, estaría bueno hacer como el intento, hacer este juego que yo te propuse de... nosotros te decimos una palabra que nosotros acostumbramos a decir acá y ver si la adivinas. Y si vos nos podés también decir una que es como más normal en Colombia, o que vos la digas normalmente y que nosotros no tenemos ni idea qué es. ¿Estás de acuerdo? Sí, sería como decirte qué significa la palabra, ¿es a lo que vas? Claro, exactamente. Sí, por ejemplo. Bien, perfecto. En resumen, cada uno de nosotros trajo ahí palabras, así que bueno, vamos decidiendo qué preguntarte. Yo sé que Mauro es el que tiene más lunfardo acá de todos nosotros, porque él creo que es el más puntano al momento de hablar.
No sé si tenés así como una palabra Bueno, para yo preguntar. yo te comento una cosa, Si yo querés que termine la sección hablando así, yo no tengo ningún problema y me mantengo re firme a la hora de hablar esa cosa. No, trata de ser un poco más claro, pero podés tirar una palabra. Niño. Bueno, después nos vamos a tomar unos mates con unas tortitas, niño. Dale, Señora. empezamos ahora. ¿Qué palabra tenés, Mauro? O no tiene el Perdón. radio abierto, ¿o no? Palabra clave, tortita. Pero ya dijimos tortita. Ay, Pero ya hablamos de riquísimas eso. las tortitas. Pará, ¿qué otra palabra puedo llegar a decir? A ver. Eh, Eso- No, es que es una expresión ya. Es una a expresión. ver cuál. Tírala. El- Bueno, Para las casas. Para las casas. Ah, Para O no las se casas, hace por ahí. sí. ¿Qué te imaginas Pasa que es? como que nos El vamos vamos para la para las casa, ya se acabó la fiesta y nos vamos para la casa. Todo el mundo para su Perfecto. casa. Eso fue demasiado Sí. fácil. No era muy complicado, Era muy arrancó complicado. muy No, fácil. yo tengo una que sí la decimos todo el tiempo, pero capaz que ya la has escuchado porque es como que la decimos siempre. Ortiva. Buenísima esa palabra, me da mucha risa. Nunca la he podido decir porque me parece un poco rara, pero sí, ya la entiendo. parece como un insulto, ¿viste? Como una Claro, palabra. sí. No, es más Qué tranquilo. hortiva, que sí. Claro, claro. Sí la he Gorreado es más escuchado. tranquilo y sin embargo es más grande. Claro. También tiene sinónimos, digamos. En vez de decirle qué ortiva, decís qué choto. Mala onda, o Qué mala mala onda. Ah, qué choto, aguafit. vea pues. Sí. Pero choto Claro. suena mal, suena como más a miembro viril, entonces es preferible decir ortiva. Ah, bueno, listo, entonces. Pero está mejor decir entonces ortiva, listo. Entonces voy a decir así. Es el como más aguafiesta, fácil. es literal. la Aguafiestas, traducción claro. En universal Colombia es diríamos como el aguafiestas. Claro. El aguacatao también le decimos. ¿Cómo? Aguacatao, de aguacate. Ah, pero. Como que más- qué aburrido, aguacatao, Ah. o sea. Ah, porque es medio aguado. O sea, porque es medio Claro, aguado, Santi. sí, A como ver, medio- Claro, por la claro. a ver un poco textura del de. aguacate. Que ¿no? también decimos a alguien aguado. Mirá vos. Sí, pero Yo tengo una palabra, te A ver. tiro la palabra chamullo. Chamullo, muy chistosa. Qué palabra tan chistosa, en serio. Chamullo, sí, ya sé qué es, que es como que. A mí me han dicho incluso que soy chamullero, me han dicho. un poquito se me nota. que lo utilizo a veces también. No, igual se pueden usar como en dos contextos distintos, porque tenés el chamullo de, no sé, de tratar de conquistar a alguien, Atlántico. Ajá. Claro. o ser chamullero de, como de, bueno, que hablas cara mucho. Eso, me lo han dicho más Claro. como por ese lado. Claro. Sí, me De lo han dicho pilotear más una por ese situación. lado. Cuando tenés Claro. que hacer examen, Exacto. chamudas muchísimo. Sí, me ha tocado mucho, la verdad. También se le dice el versero. Claro, Ah, versión. vea, Guitarrearla también le decimos a Claro. eso. Escuchame, y. es lo mismo, dale. Sí, ver, ¿vos tenés alguna Es palabra lo así mismo que no- caradura, ¿no? Puede ser. No. Es como un sinónimo, está ahí como en esa Claro. rama. Es que Como, caradura se como puede dice usar en otro Santi, vos contexto. tenés una palabra, volviendo al tema de Santi, vos tenés una palabra que vos decís, es tan colombiana que no la van a cazar. ¿Cuál sería? A ver. A ver. Hay muchas. A ver, hay una. Vaina. Eso, vaina. ¿Qué? Yo los Vaina es Vaina. como... Es como una cosa, digamos, pero como una. No, nunca supimos la definición. Claro, Siempre por lo ejemplo, escuchamos, pero no sabemos. recién como que también lo dijo y lo pensé, dijo, no sé qué onda, no sé, ¿Qué es esta esta vaina. vaina? Dije como, esta cuestión sería Claro, como Voy esta a cosa. aprovechar mi chamullo, como dicen ustedes, mis 3 años de estar estudiando la lengua argentina. Vaina sería algo similar a lo que ustedes utilizan como coso. Claro. Podría Claro. ser, porque lo utilizamos para muchas cosas. Entonces, óyeme, tráeme la vaina esa que está en la mesa. Claro. ¿Qué vaina contigo? Oye, también lo utilizamos como qué vaina contigo. Claro. Como que se lo ponemos a las cosas que no le queremos decir el nombre o no nos acordamos. del nombre. Me acabo de imaginar una situación. Va a una La palabra ferretería- universal. Va a una ferretería y pide, ¿me das esa Esa vaina vaina. con esa vainita? Lo peor es- Dentro de la- lo peor es Bueno, con la vaina me Vos pasó algo entendés terrible. toda esa vaina que lleva el inodoro ahí, que sube y baja esa Y vaina. acá vaina tiene otro significado. Bueno, a propósito de vaina, en Colombia como la utilizamos tanto, me acuerdo tanto que una vez le escribí a una amiga en ese entonces creo que era por BlackBerry, le escribí
hola Karen, ¿cómo va la vaina? Le escribí. Y resulta que el corrector, en vez de vaina, puso vagina. No, Gracias. ¡No! ¡No! Estamos Y viendo yo ese- no me di cuenta hasta que ella me escribió y me dice, ay, ¿por qué me escribes eso? ¿Usted qué le importa? Me dice. chino maleducado. Y yo, Karen, perdóname, te lo juro, discúlpame, fue el corrector, te lo juro, le decía. ¿Cómo va la No, qué vagina tuya? vergüenza. Queda divino. Hermoso. Estoy en los días tipo malos. preocupado, No boludo. queda, claro, no queda mal preguntar, por ahí había ido al psicólogo. Sí, sí. Escúchame, Bien, boludo. yo tengo otra palabra que también la decimos los jóvenes. ¿viste? Es como si el Santi comanda el coso. ¿Cómo anda el coso? Sí. Tengo otra palabra que decimos los jóvenes porque por lo general los adultos no la usan tanto, pero bueno, es la palabra flashear. ¿Vos sabés lo que es? Flashear. Sí, O sí, lo he flashero. escuchado. Claro, qué Flashero. flashero. O algo es muy flashero. Como muy como muy del otro mundo, como muy loco, algo así. Sí. Exactamente. Eso. Sí, sí, sí. Exactamente, eso creo que mejor definición Ese había. flasher. Sí, Y flash. flashear es como, digamos, Pero suponer una algo pregunta, ¿cómo se escribe? Flash. Con Flash. SH. Es que- como flash, ¿Sí? pero Ah, le de flash. agregamos. Ah, ok, ok. Claro. Cuando ves, Después no está sé, el- te fumás, Y después- te fumás un yuyo en hay y algo decís, que me gustaría "Ah, decir". ¿cómo la flasheé? Enzo, ¿tenés alguna Sí. pregunta? ¿Alguna palabra de No, ellos? quería conectar lo que iba a decir el Enzo, que va a usar la palabra de él, que ahora lo dejo, con la expresión tuya, Karen, y con la expresión mía, porque estábamos discutiendo de qué expresiones decir a la hora del podcast, y es como que hubo 3 expresiones que significaban lo mismo, pero a veces no se suelen usar en el mismo contexto, pero sin embargo significan lo mismo. Sí. Empezá con tu frase, Enzo. No, hay una frase que creo que acá es bastante universal y entre los jóvenes más que todo, porque entre los adultos como que tiene, digamos, es más fuerte, pero es paja. Ok. Esa tiene mucho significado. Claro, ahí se aplica la polisemia. Sí, sí, sí. Justamente. Claro, esa es la Claro, más clara. sí, tiene muchas, sí, sobre todo en A Colombia. simple vista tiene 3, digamos. Ah, por lo menos Sí, para sí, nosotros. sí. Me imagino que para ustedes también debe ser. Va, no sé, a ver, te pregunto Y vos, ¿qué significa? ¿Pueden mencionarla? ¿Pueden mencionar? No, la estoy mencionando yo, creo que la mencionen ustedes. A ver, dígame las 3 definiciones. No, decímela vos. Cada uno dice una. Bueno, vamos a arriesgar. La primera, paja sería la paja, lo que está en el campo, encontramos, ¿no? Claro, pajita. Ok, la- sí, la paja, muy bien. La segunda. digamos. Masturbación. Ok, Eh, sí, Segunda. sí. Y la tercera es fiaca, pereza, Ah, ok. ¿Qué paja ¿Qué que paja? tenés encima? falta de ganas, claro. Claro, o qué día crees tan encima. pajoso, como qué día para no hacer nada. Claro, ¿qué pajero? Nada que ver. Ah, bien. Esa es Bueno, otra. pajero, No, pará, pajero no. también implica, va más de la mano de la segunda definición, que sería como, bueno, Es un este derivado del chabón, segundo sentido. Allá decimos pajizo cuando esté relacionado a la masturbación. Ah, Y también se le dice Ah. paja, pero entonces dice, ese tipo es muy pajizo. es muy pajero, es muy pajizo. muy mirá. pajizo. Muy pajizo. Muy similar. Está ahí. O sea, ya de por sí tiene digamos, el significado medio metido la palabra en allá y acá. Claro. Sí, es cierto. A ver, Mauro. Y Con- y la última, que yo quiero cerrar con esta, porque es como que nos remarca, de vuelta, volviendo a tomar a las mismas personas, Bueno, a Enzo, diciendo la frase, te voy a decir la frase tuya, eso que es, estar en un cumple, que es Y una, como después dije viene yo, Karen, o sea que la estar que dijo re Karen en también, una. Porque cuando nos dijeron de pensar en frases o palabras que usamos mucho los argentinos, yo, y bien sabes Santi, que la otra vez me dijo Karen, deja de decir esa frase porque ya la estás diciendo todo el día. Claro, estuve últimamente diciendo estar re en una, estoy re en una, o vos estás re en una, ese perro está re en una. Que eso sería como que, no sé. Ni yo, Yo no sé sé, qué no es. tengo ni idea. Nadie sabe la No. definición. Nadie sabe. claro, Y estar en un cumple creo que es similar, ¿no? Creo que Mauro tiene la claro, y definición. después está la otra. Claro, yo Claro. quiero dar la definición de por qué son todas las mismas. Por ejemplo, la mía es la revivís. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? Todas representan lo mismo. ¿Por qué? Porque estar en un cumple significa
de que como vos no estás prestando atención, Claro, está se distraído. hace como una, por decirlo así, un ejemplo de que estás en un cumpleaños en vez de estar en lo que tenés que estar. O sea, estás en otra. Nada que ver. Mentalmente estás en un cumpleaños. Igual estar en un ya. cumple, yo la escuché por primera vez hace 2 semanas, o sea, es demasiado Sí, nueva. sí. No, pero ya escuchame eso, Es yo la escuché temporada hace como 3 2021. meses, es conocida. Ah, Después está la de Karen, de estar en una, de que como estás tan concentrado en lo que a vos te llama la atención, que el Estás como en planeta tu Tierra mundo. desaparece a tu alrededor, en tu mundo. viste, como que... Claro. Y hay, Y después Claro. está la media que la revivís, que es como también, te metes tan en una que lo único que estás haciendo es vivir para ese momento, así que... el hardcore, el tryhard, ¿viste? Te digo que va Claro. un poquito de la mano de la palabra flashear también. Claro. Claro. Igual hay una Bueno, palabra lo que siento. Sí, algo que no es, por ejemplo, que ustedes le ponen mucho re a casi todo. Eso Re yo algo, quería re decir. fachero, Re. re duro, re no sé qué, re cor. Sí, Re cierto. Sí, es muy chistoso. Eso es cierto, en Re todo el rento. así. Cortan las Re palabras así, y es verdad, cortan las re palabras así. también. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, vamos a la facu, voy a tomar el cole, voy a la resi, cortan las palabras muchísimo. Eso sí me llama muchísimo la atención, bastante. Mucha Nosotros página, hablamos- mucha página. hablamos vamos a tomar mucho. coca, voy a comprarme una coca, nosotros decimos Coca-Cola, por ejemplo. Claro. Ah, Entonces, eso noto mucho eso acá. estos drogadictos. Mucha paja habla bien, Sí, ¿viste? la primera vez que me ofrecieron, ¿quieres coca? Y yo quedé así como, ¿what? Diablos. Primero Era cierto, no era en conozcámonos, Argentina. charlemos de nuestras vidas. Igual acá en No. Argentina, escúchame, a eso por lo general también le dicen la cocucha. Así que. La fafapa. Ah. Escucha la La fafafa, falopa. la merluza, la Falopa. falopa. Ya pues. No, tenés para En tirar Argentina manteca tiene al como techo, 15 diríamos palabras acá. para referirse a la cocaína. Sí, sí. Y para referirse al faso, 20 palabras más. Oh, Bueno, ya excedimos el tiempo y Sí, para nos cerrar, repasamos de sí, tiempo. nos repasamos No de tiempo. importa, Y fantástico. para cerrar, Estamos re en una. Ah. estamos re en una. Damos re Y nubes. para Damos en un cerrar, cumple. te pido a vos, Ver, que nos tires una Reflashamos. palabra más porque nosotros ya dijimos una bocha, muchísimas palabras que usamos Te por lo matamos. general. Pero bueno, vos solamente dijiste una vaina. bocha. La bocha. No, Santi, la bocha no. Bueno, hay una que utilizamos mucho, es chévere. En Colombia la utilizamos mucho, la compartimos con Venezuela también y creo que con Perú. Creo que en algunas partes también la utilizan mucho, que sería como piola para ustedes. Claro. Entonces nosotros Cheto. decimos, uy, Piola. chévere, chévere, qué chévere. Me encantó esta entrevista, muy chévere, la verdad Claro. que sí. Muchísimas gracias. Mauro, Enzo, Santiago y Karen son súper chéveres, entonces se utiliza así. Más o menos. Gracias. Gracias. Bueno, y con esto vamos cerrando, ¿les Más parece? chévere a nuestra invitada. Sí. Sí. Exacto. Chéveres son todos nuestros invitados y muy chévere fue nuestro querido invitado del día de hoy, Bernardo Polo. Bueno, ya para cerrar, lo mismo que suelo decir siempre. Gracias por escuchar, gracias por haber llegado hasta acá. Como siempre nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, donde nos van a ver las caras. También está subido a Evox, pero bueno, por lo general nadie lo escucha ahí, pero tiene ahí esas 3 chances para escuchar el podcast. También en nuestra red social principal es Instagram, así que pueden ir ahí a ver seguramente algún recorte o algo que vamos a subir de este podcast. Y bueno, en YouTube, concretamente, en lo que es la descripción, si vos te fijas allá abajo, hay links para que vayas a Spotify, para que también nos encuentres en nuestras redes sociales particulares. Y bueno, no sé, Bernardo, si vos también tenés alguna red social que querés decir acá y nosotros la ponemos también en la descripción. Bueno, sí, en YouTube me pueden encontrar como @soy Bernardo Polo, en Instagram igual, @soy Bernardo Polo, en Twitter también, @soy Bernardo Polo. Twitter lo utilizo más que todo como para noticias, información y todo esto. En YouTube y en Instagram, a partir de este año, voy a darle fuerte con esos videos de los que ustedes conocieron. Voy a ver si hago un poquito más de otros videos sobre el tema de la comunicación y otros videos relacionados con entrevistas, personajes y también sobre la vida personal. Entonces, así me pueden encontrar pues en las redes sociales. @soy Bernardo Polo. Qué chico tan Perfecto. resolutivo, boludo. Le puso soy Bernardo a todo, ya está. Simple Feliz. y fácil. Así que bueno, sin más, me despido. Nos despedimos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Bert. Y espero que hayas estado cómodo en esta pseudo entrevista charla.
Bueno, Santiago, Mauro, Karen, Enzo y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por esta invitación. Me sentí súper feliz, me transportaron, prácticamente me transportaron a Colombia un rato bien divertido, bien chévere. Y bueno, de verdad que los felicito por este proyecto tan interesante, me encanta. Y bueno, de ahora en adelante los voy a escuchar porque me gustó muchísimo. Adelante. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Escúchame, bueno, ya cierro. Voy a cortar la grabación y voy a decir una sola cosa. Ver, quédate igual porque ahí te vamos a despedir formalmente después de que cortemos. Y cuando te recibas, vamos a hacer una vaquita y vamos a comprarte un video. Así te lo llevas. ¡Oh, buenísimo! ¡Qué regalazo! Bueno, chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Chao.